Estimadas personas, estudiantes, personas docentes encargadas legales, nos encontramos en un video práctica de la asignatura Estudios Sociales para la Prueba Nacional Estandarizada en sexto grado primaria. Vamos a dar inicio con la primera de las preguntas. Número 1 dice, lea la siguiente información. Fue el punto histórico más importante de la gesta heroica de la campaña del 56, donde en tan solo 15 minutos se describió una de las páginas más importantes para la patria, un acontecimiento fundamental para gozar de la libertad que ostenta hoy el país, explicó Juan Carlos Carrillo, coordinador de turismo del área de conservación Guanacaste. Acá la fuente de la información. Ahora sí, la pregunta. De acuerdo con la información anterior y en relación con la campaña nacional, ¿cuál es la importancia de dicho acontecimiento histórico? Bueno, primero, recordar, posicionarnos en ese momento histórico. Campaña nacional, recordar que fue entre 1856 y 1857. Vamos a leer cada una de las opciones. La opción A permite lograr el único triunfo por parte del ejército expedicionario costarricense. La opción B logra la victoria definitiva en contra de los filibusteros y su derrota en suelo costarricense. La opción C fue la primera batalla contra los filibusteros y con la victoria del ejército expedicionario se logra expulsar a los invasores. Ok, vamos a repasar de nuevo el texto para explicar las posibilidades de respuesta. Ok, fue el punto histórico más importante de la gesta heroica de la campaña del 56, nos dice al inicio, donde en tan solo 15 minutos fue en la batalla de la Hacienda Santa Rosa el 20 de marzo de 1856 y eso nos indica en el texto don Juan Carlos Carrillo, que es el coordinador de turismo del área de conservación Guanacaste. Estamos haciendo referencia a la Hacienda Santa Rosa, que recordar fue la primera batalla. Entonces vamos a observar que permite lograr el único triunfo por parte del ejército expedicionario costarricense. Bueno, la opción A deberíamos descartarla porque recordar que la campaña nacional no tuvo solamente esa batalla ni ese único triunfo. Tuvo varios triunfos más para el ejército expedicionario costarricense y para otros ejércitos centroamericanos que también acompañaron la campaña nacional. Pero recordar eso primero, no fue el único triunfo, fue el primer triunfo, sí, porque fue la primera batalla, 20 de marzo de 1856. Entonces, la opción A, no, porque no fue el único triunfo. Hay que leer con mucho cuidado cada una de las opciones. Vamos ahora a la opción B. Logra la victoria definitiva en contra de los filibusteros y su derrota en suelo costarricense. Bueno, sí tuvo una derrota, los filibusteros, porque, como dice acá, en solo 15 minutos se dio la victoria del ejército expedicionario costarricense y la derrota de los filibusteros, pero no fue una victoria definitiva contra los filibusteros porque hubieron más. Esta fue la primera batalla, fue en territorio costarricense al norte de la provincia de Guanacaste, lo que hoy día es la provincia de Guanacaste. Y la opción C, que debería ser la respuesta correcta, vamos a leerla, fue la primera batalla contra los filibusteros y con la victoria del ejército expedicionario se logra expulsar a los invasores. Así es, en este caso, esta primera batalla fue clave, se logró un triunfo contra los filibusteros y se logra expulsar a los invasores del territorio costarricense, ya que habían ingresado al norte de la provincia de Guanacaste. Entonces, sí, sí es importante, esa es la importancia de dicho acontecimiento histórico y en relación con el tema de la campaña nacional. Entonces, seleccionamos la opción C, que es la respuesta correcta, le vamos a dar enviar y el sistema está programado con las respuestas correctas. Entonces, vamos a ver que nos va a indicar que nuestra elección fue correcta. Muy bien, nos plantea la pregunta y la respuesta correcta, que fue la que dijimos. Continuamos. Vamos a la pregunta número 2. Lea la siguiente información. Dicha fase de la campaña nacional
cuenta con el desarrollo de batallas como la de Santa Rosa, Guanacaste, también la del río Sardinal en el norte de la provincia de Heredia y en Rivas, Nicaragua. Finaliza con la llegada de la epidemia de cólera al país. De acuerdo con la información anterior y en relación con la campaña nacional, ¿cuál es la fase de la campaña que se identifica? Recordar que la campaña nacional de 1856-1857 tuvo dos fases, primera y segunda fase y una fase intermedia. En este caso, la primera fase inicia con la primera proclama del presidente Juan Rafael Mora Porras en noviembre de 1855, posteriormente en marzo con la segunda proclama, con la salida del ejército expedicionario costarricense hacia Nicaragua, en rumbo hacia Nicaragua, y con batallas como las que se mencionan acá en el texto, la batalla de Santa Rosa el 20 de marzo, la batalla del río, combate del río Sardinal, el 10 de abril, y la batalla de Rivas el 11 de abril de 1856. Esta etapa finaliza con la llegada de la epidemia del cólera al país a finales de abril, inicios del mes de mayo de 1856. Entonces, esto que se describe en el texto y de acuerdo con la información y el tema de la campaña, identifica la primera fase, no a la segunda fase, y ni a la fase intermedia. Más adelante también vamos a profundizar detalles en estas dos fases. Por ahora, vamos a dar prioridad a la respuesta correcta, que sería la opción B. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Recordarles que si ustedes se están preparando para la prueba nacional estandarizada, específicamente en el componente o en la asignatura de estudios sociales, en el canal hay disponible dos opciones desde prácticas que hemos elaborado, así como un curso donde mediante elementos interactivos, elementos gráficos como el que estamos mostrando a continuación, pueden eh, recibir la descripción, la explicación de la información de cada uno de los temas y realizar ejercicios que se han elaborado de práctica. Si gustan adquirirla, sus encargados legales pueden escribir acá abajo al final en la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles, ya sea encargados legales o personas docentes para grupos de estudiantes. Vamos a continuar con la explicación. Vamos con la pregunta número 3. Lea la siguiente información. Un ejemplo de reforma liberal en el país durante la década de 1870 fue la creación de la Constitución Política de 1871, donde se reconocen derechos como igualdad ante la ley, libertad de tránsito y derecho de reunión pacífica, inviolabilidad del domicilio y correspondencia, entre otros. De acuerdo con la información anterior y en relación con las reformas liberales, se evidencia la aplicación de políticas autoritarias por parte de los políticos. El reconocimiento, dice la opción B, de libertades individuales claves en un Estado-nación. Opción C, la importancia de la igualdad de género en dicha época histórica. Entonces, vamos a la opción A. A leerla de nuevo. Dice políticas autoritarias. Quiere decir políticas que se establecen por medio de la fuerza, pero vemos que los derechos que se reconocieron en la Constitución Política de 1871 no son autoritarios, más bien brindan un reconocimiento importante a la integridad de la persona, a la igualdad ante la ley, por ejemplo, a la libertad de tránsito, de poderse desplazar, poderse reunir con otras personas siempre que nuestros fines sean pacíficos, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto es clave y no son políticas autoritarias, más bien es la opción B, lo que se indica un reconocimiento de libertades individuales, porque eso es lo que son, lo que se describe y lo que se logró aprobar en la Constitución Política de 1871, y son claves en un Estado-nación, en el proceso de un Estado-nación. La opción B sería la respuesta correcta, pero aún así no podemos dejar de leer la opción C. Hay que leerla con muchísima calma, identificar y descartar porque no es correcta. La opción C,
La importancia de la igualdad de género en dicha época histórica. Bueno, vemos que hoy día, en el siglo XXI, sabemos que es clave, que es fundamental el respeto y poner en práctica derechos humanos que promuevan la igualdad de género. Pero en este caso en particular, para 1871, para esta época histórica, y mediante lo que estamos viendo en el texto que leímos anteriormente, que está acá arriba, no se habla de igualdad de género. Se habla de libertades individuales y que son claves su reconocimiento para la formación del Estado costarricense. Entonces, la opción C tenemos que descartarla por ese detalle, porque no tiene que ver con el texto y ni con el momento histórico que se evidencia. Vamos a elegir la opción B, que es la respuesta. La elegimos, la enviamos y continuamos. Muy bien, correcto. Vamos a la pregunta número 4. Lea la siguiente información. Los políticos e intelectuales liberales emprendieron la reforma de 1886 liderada por Mauro Fernández, discípulo de Bolio. Los objetivos principales de este proceso reformista eran establecer un sistema educativo centralizado. De acuerdo con la información anterior y en relación con las reformas liberales, ¿cuál es la importancia para la consolidación del Estado costarricense? Entonces, recordar que para 1886 y específicamente con don Mauro Fernández, que se habla por acá, que se señala en el texto, se está hablando de una reforma educativa que plantea varios aspectos importantes, pero que el objetivo principal era un sistema educativo centralizado. En ese momento había mucho control por parte de las municipalidades, también había un control importante por parte de la Iglesia Católica, que eran instituciones fundamentales en dicha época histórica, y lo que quería los políticos liberales de la época era quitar ese control que tenían las municipalidades y ese poder de decisión que tenía la Iglesia Católica y administrarlo el Estado. Entonces, vamos a leer las opciones. La opción A permite que el Estado administre y controle la enseñanza en el país. Sí, parece ser una posible respuesta, pero vamos a continuar con la lectura de la opción B. Logra que la Iglesia Católica construya los programas de estudio de las principales asignaturas académicas. Bueno, sucede más bien lo contrario. La idea es separar, que no tenga ese poder de decisión la Iglesia Católica y más bien los cursos de religión se sustituyen por cursos de moral y de cívica. Entonces, más bien no es lo que se afirma en la opción B. Sería más bien lo contrario, lo que se busca con el papel de la Iglesia Católica. Entonces, la opción B se descarta. La opción C permite que las municipalidades administren los centros educativos del país. Bueno, no, porque más bien lo contrario hemos afirmado, no se busca, porque más bien en ese momento histórico las municipalidades administraban los centros, muchos de los centros educativos, la mayor parte de los centros educativos del país en ese momento eran administrados por las municipalidades y lo que quería el Estado, en este caso los políticos liberales de la época, eran quitar ese poder a las municipalidades y que fuera el Estado el encargado de administrar, descentralizar el sistema educativo. Entre otros aspectos, por ejemplo, también la creación de grados, lo que mencionamos de la Iglesia Católica, de sustituir cursos de religión por moral y cívica, entre otros aspectos. Entonces, la opción C también se debe descartar porque no es correcta y la opción A es lo que se plantea en el texto y es la importancia de la consolidación del Estado costarricense. Entonces, la opción A la elegimos y la enviamos. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver a la pregunta número 5. Dice, le da la siguiente información. Costa Rica celebra cada 25 de julio desde 1824 la incorporación del partido de Nicoya al país y no la anexión de Guanacaste, que comprendía el territorio del partido de Nicoya. Estuvo integrado por las tierras que se localizaban en la península, al oeste del Tempisque y hasta el Pacífico. Por la parte norte llegaban hasta el río La Flor y el lago de Nicaragua. Es una adaptación
a un texto, a un escrito de Claudio Vargas Arias, historiador de la Universidad de Costa Rica, en Voz Experta. De acuerdo con la información anterior y en relación con la anexión del partido de Nicoya, ¿cuál es la importancia geográfica de dicho acontecimiento? Ok, pero la opción A dice, permitió que el país lograra aumentar en 50.000 kilómetros cuadrados su extensión. La opción B, consolida al país como el territorio más extenso de Centroamérica, solamente superado por Guatemala. Y la opción C, Costa Rica gana extensión territorial y permite la protección del puerto de Punta Arenas. Bueno, tomando en cuenta lo que se afirma en el texto anterior por parte del historiador Claudio Vargas Arias y en relación con la anexión o la incorporación del partido de Nicoya a Costa Rica, parte de la importancia geográfica que tiene dicho acontecimiento es que el país gana extensión territorial, pero no 50.000 kilómetros cuadrados, porque recordar que Costa Rica tiene una extensión aproximada de 51.100 kilómetros cuadrados. O sea, si la afirmación A fuera correcta, casi que sería lo que ganó todo Costa Rica. O sea, no puede ser posible porque se afirma que con la incorporación del partido de Nicoya aproximadamente se podría hablar de unos 8.000 kilómetros cuadrados de extensión que gana el país. Y además de que permite la protección del puerto de Punta Arenas porque el Golfo de Nicoya, la península de Nicoya, lo va a cubrir. Eso es importante. Entonces la opción C sería la respuesta correcta. Ya dijimos por qué descartamos la opción A y ahora vamos a indicar y explicar por qué vamos a descartar la opción B. Consolida al país como el territorio más extenso de Centroamérica. Recordar, porque incluso es uno de los temas para la prueba nacional estandarizada que posteriormente también vamos a repasar en otra práctica en video. Recordar que Costa Rica se localiza en Centroamérica, en América Central Istmica, y es uno de los países más pequeños. Eh, los más grandes, por ejemplo, Nicaragua en extensión, Guatemala, Honduras incluso, son muchísimo más extensos que Costa Rica y Costa Rica no es el país más extenso o el segundo más extenso porque solamente superado por Guatemala no es una afirmación correcta. Tenemos que descartarla y sí, la opción C. La elegimos y la enviamos. Muy bien, correcto. Y continuamos. Antes, recordarles que si ustedes se están preparando para la prueba nacional estandarizada, en este caso en particular, en un componente o una asignatura para estudios sociales en primaria, se encuentran disponibles varias opciones para prepararse, realizar ejercicios de práctica, también un curso con elementos interactivos, con presentaciones que funcionan muy útiles en el proceso de mediación pedagógica y donde se describen, se explican en video cada uno de los temas para que ustedes puedan recibir esa descripción, esa explicación y posteriormente realizar ejercicios de práctica. Acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir los encargados legales, padres, madres de familias o personas docentes en caso de que quieran adquirir alguna de las opciones disponibles para grupos de estudiantes. Vamos a continuar con la pregunta número 6. Lea la siguiente información. La toma de los vapores el 23 de diciembre de 1856. Entre el 26 y el 30 de diciembre, los costarricenses tomaron la vía del tránsito, dejando destacamentos militares en San Carlos, La Trinidad, Castillo Viejo. Con ello se cortaba el abastecimiento de armas y soldados a los filibusteros. De acuerdo con la información anterior y en relación con la campaña nacional, ¿cuál es la fase que se identifica? Segunda fase, primera fase o fase intermedia. Bueno, recordar que por los acontecimientos que se mencionan, por ejemplo, los lugares que se visitaron por parte del Ejército Expedicionario Costarricense, por la toma de los vapores el 23 de diciembre, por esa fecha en específica, estamos haciendo referencia a la segunda fase de la campaña nacional de 1856-57 contra los filibusteros, que específicamente inicia en noviembre-diciembre de 1856 y finaliza un 1 de mayo de 1857 con la rendición de William Walker. Entonces,
En esa época específica, en ese periodo histórico específico que estamos recalcando, estamos haciendo referencia a la segunda fase de la campaña nacional. La primera fase no la vamos a explicar porque anteriormente, en la pregunta número 2, lo mencionamos, lo explicamos y no vamos a volver a comentarlo porque no tendría el mismo sentido. Y vamos a la opción C, fase intermedia. ¿Por qué no puede ser la fase intermedia? Porque la fase intermedia fue un periodo histórico que comprendió desde la finalización de la primera fase, con la llegada de la epidemia del cólera al país, que ocasionó lamentablemente pérdidas militares, pero sobre todo pérdidas humanas, pérdidas demográficas para la población costarricense, porque alrededor de un 8 al 10% de la población sufrió la muerte debido a la peste o epidemia del cólera. Y entre mayo a noviembre de 1856, el país estuvo recuperándose en el plano demográfico, en el plano económico, pero los conflictos sí siguieron, pero no fueron protagonizados por el ejército expedicionario costarricense, sino por otros ejércitos de países hermanos de Centroamérica que participaron de la campaña nacional. Entonces, fase intermedia no, porque recordar que va desde mayo a noviembre básicamente de 1856. Sí, segunda fase. Vamos a elegir y vamos a enviar. Muy bien, correcto. Vamos a la pregunta número 7. Lea la siguiente información. Dicho acontecimiento histórico se desarrolla en una ciudad de Nicaragua el 11 de abril, cuando cientos de soldados del ejército expedicionario costarricense fueron sorprendidos por soldados filibusteros. Aspectos importantes a destacar son la quema del mesón de Francisco Guerra y la valentía de cientos de soldados, entre ellos Juan Santamaría. De acuerdo con la información anterior y en relación con la campaña nacional, ¿cuál es la batalla que se identifica? Bueno, veamos que hay un primer aspecto que es que se desarrolla en una ciudad de Nicaragua. Entonces, ese es un primer aspecto a identificar. Un segundo aspecto de la fecha, 11 de abril. Y en este caso, otros aspectos importantes es que el ejército expedicionario costarricense fue sorprendido por la llegada de los soldados filibusteros, se da la quema del mesón de guerra de Francisco Guerra y además de la valentía de cientos de soldados, destaca uno en particular, que es Juan Santamaría. Entonces, todos los aspectos anteriores del texto nos identifican una batalla. La batalla de Rivas, el 11 de abril de 1856. No la batalla de León, porque sí es una ciudad de Nicaragua, pero no corresponde por la fecha, por lo que se describe en el texto, no es. De Granada tampoco, de Rivas sí. Seleccionamos la opción C y la enviamos. Muy bien, correcto. Y vamos ahora a la última de las preguntas de este video, de esta primera práctica en video que queremos compartir en este proceso de acompañamiento, de mediación pedagógica, de explicación de ejercicios que hemos elaborado, hemos construido y que queremos compartir a través de video. Vamos a continuar con la pregunta número 8. Recordarles antes, eso sí, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal para pasar pendiente de las notificaciones que les puedan llegar de videos útiles en este proceso de preparación a la prueba nacional estandarizada en primaria. Vamos a continuar con la pregunta número 8. Y se le da la siguiente información. La campaña nacional como lucha por la libertad es considerada como una guerra por la independencia. Esta no se libró contra los ejércitos españoles, como en otras colonias de Hispanoamérica, sino contra las huestes filibusteras que pretendían dominar Centroamérica. La amenaza a la existencia de Costa Rica como una nación soberana fortaleció el patriotismo y movilizó a la población a la lucha. Carmen María Fallas, historiadora costarricense. De acuerdo con la información anterior, y en relación con la importancia de la campaña nacional, ¿cuál es la característica que se reconoce en la formación del Estado-Nación costarricense? La opción
A. Permitió que los costarricenses se consolidaran como la principal potencia política y militar del continente. La opción B, que dicho acontecimiento permitió que todos los costarricenses sintieran simpatía por Juan Rafael Mora Porras. Y la opción C, fue una lucha clave en la consolidación de la independencia del país frente a los invasores. Entonces vean que el texto de la historiadora Carmen María Fallas reconoce la importancia que tuvo la campaña nacional, ya que Costa Rica no tuvo una guerra de independencia como sí la tuvieron otras naciones hermanas, como México, por ejemplo, Argentina, Perú, entre otras naciones más. Costa Rica no la tuvo y la campaña nacional vino a hacer eso, precisamente una guerra de independencia en contra de los filibusteros, cuando habla acá de huestes, de los grupos de filibusteros que pretendían dominar Centroamérica. Entonces, el texto habla de eso, de esa importancia que tuvo esta campaña en contra, perdón, a favor de este proceso de consolidación del Estado, de lucha por la independencia, de consolidación de la independencia nacional, entre otros aspectos. Vamos a leer las opciones y descartar. La opción A, permitió que los costarricenses se consolidaran como la principal potencia política y militar del continente. Bueno, no, esto no es lo que se describe en el texto, primero, y segundo, no es correcto porque Costa Rica es una nación, un territorio bastante pequeño desde el punto de vista territorial y no es una fuerza militar de un continente donde, por ejemplo, está Estados Unidos de América y países más grandes, más extensos y poderosos con mayor influencia tanto política como militar, como podemos mencionar a Brasil, a México, entre otras más. Entonces, la opción A no es correcta. La opción B, que dicho acontecimiento permitió que todos los costarricenses sintieran simpatía por Juan Rafael Mora Porras. Sí es cierto que hubo un aumento de credibilidad en el gobierno y un enorme sentimiento de patriotismo eh, por Juan Rafael Mora Porras, pero no fue de todos los costarricenses. Entonces, hubo gente en contra de la guerra, en contra del presidente, y por tanto no es correcta la afirmación B. Y la opción C, una lucha clave en la consolidación de la independencia del país frente a los invasores. Sí, vean que acá se destaca que fue nuestra verdadera guerra de independencia. Entonces, sí, sería correcta la afirmación número, bueno, en la pregunta 8 la afirmación C es la correcta. La elegimos, la enviamos. Al final, el sistema nos indica que tuvimos 8 aciertos de 8 preguntas posibles para un 100%. Muy bien. Y recordarles que si se encuentran, si se están preparando, están estudiando, están practicando para la prueba nacional estandarizada en primaria, en uno de los componentes o asignaturas, estudios sociales, hay disponible en el canal prácticas, un curso incluso con videos donde se describen y explican cada uno de los temas y pueden adquirirlos sus encargados legales, las personas docentes. Hay una opción incluso para que las personas docentes lo adquieran para un grupo de estudiantes. Acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. De esta manera estamos llegando a la finalización del video. Antes, agradecerles por acompañarnos, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.